Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Otras Miradas, conversatorios con autoras. Mi nombre es Alma Reza y el día de hoy conversaremos con la traductora literaria y escritora Blanca Gago. Ella es licenciada en Filología Francesa e Hispánica, tiene un máster en Literatura y Traducción, es editora de la revista Quaderns y entre otros textos ha publicado Historias que no se contaron con la editorial Siete Pisos, Encender las Voces con la editorial France, con Ediciones France, La Cascada con Cicely Editorial y como traductora literaria ha traducido a escritoras como Tilly Olsen, Jen Lazar, Mai Sarton, Caroline Lamarche, Úrsula K. Le Guin y entre otras. Y como creadora, ella ha dicho que le interesa mucho esos límites inciertos entre la realidad y la ficción, entre la vida y la literatura. Pues hoy hablaremos de eso y de muchas cosas más con Blanca Gago. Vamos a invitarla. Hola Blanca, ¿estás por ahí? Hola. Ay, Hola. Ay, ay, espera. Ay. sí, falta que le gires la cámara. Sí. Bueno, mientras Ahora. Blanca se integra. Hola, ¿qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Bien, ¿me oyes bien, no, Alma? Sí, sí, todo perfecto, Ay, vale, perfecto, te este momento escuchamos. para mí es un poco estresante siempre, hasta que ya... Siempre, sí, no, nos ponemos nerviosas, pero ahora vamos a charlar entre Sí. amigas. Nos están acompañando también amigas. Aprovecho para invitar a las personas que se conectan, que nos están siguiendo esta transmisión, que nos digan desde dónde se conectan, que nos digan si han leído a Blanca, si ya la tienen en la lista de pendientes, si han leído las traducciones que ha hecho, que seguramente muchas de ustedes también la conocen por sus traducciones, en fin, que participemos todos, que nos dejen sus comentarios y que disfrutemos estos 45, 50 minutos que podemos conversar. Así que para empezar, muchas gracias por aceptar la invitación, Blanca. Estoy muy emocionada. Gracias a ti, de verdad, es un placer. Me encanta que me hayas invitado y muchísimas gracias. Mira, lo primero que te voy a decir con toda la emoción de fan es que tienes un lugar muy especial en mi galería de creadoras. Como Muchas gracias. traductora, tengo aquí algunas, está por llegar el otro de Jen Sí, Lazar, ¿no? a mí los también, dos a de, mí Til, también. los dos de Tilly Olsen, el de Jen Lazar. Hablaremos de todo esto, hablaremos de Ok. todo esto y también como autora tengo aquí tus dos novelas que he leído, dos de tus novelas que he leído con muchísimo gusto hace tiempo y bueno, por toda esta lista de libros y aparte porque sé que tenemos un montón de afinidades que hemos tenido oportunidad de conversar en Sí, algún otro momento, me hacía mucha ilusión que conversáramos. sí, a mí Así también. que bueno, pues eso, que comenzaremos. Mira, comencemos por algún lado. Vamos a ver. Sí. Eh, en el 2009, que esto no lo he mencionado en las publicaciones porque lo voy a comentar ahora, en el 2009 tú publicas un libro junto con Ignacio Caballero, que no he tenido oportunidad de leer, pero que me parece muy interesante, que se llama Rara Avis, Retablo de Sí. Impostura, que es un libro que cuestiona algunos mitos literarios y en el que me da la impresión que hay como un interés de cuestionar como las palabras para poder entenderlas mejor, porque esa curiosidad de conocer nos lleva siempre hacia otros caminos que a veces ni pensamos. ¿Cómo surge este trabajo tan peculiar? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues para mí es un libro muy especial porque fue el primero. Yo no me había planteado escribir ficción hasta entonces, había traducido, había escrito pues cosas así para la universidad y nunca me había planteado que yo podría escribir, ¿no? Y bueno, Ignacio Caballero es un amigo mío de toda la vida y él fue el quien me convenció de que podíamos hacer algo porque compartíamos muchas afinidades literarias, nos gustaban los mismos autores, siempre nos recomendábamos libros y entonces veíamos que el panorama de la literatura española en ese momento y ahora un poco también, yo creo, bueno, siempre he pensado que le falta un poco de humor y de juego, ¿no? Que por ejemplo, sí tiene la literatura latinoamericana escrita en español, pero en España siempre pues los tiros van como por el lado del realismo y
Y nosotros nos queríamos un poco reír de esa seriedad, ¿no? Que a veces hay en literatura, esa seriedad tan severa, a veces tan adusta, ¿no? Que a veces nos impide un poco, pues, descubrir y disfrutar realmente de los libros, ¿no? Entonces, nos inventamos una serie de historias, ¿no? En que mezclábamos la crítica más rigurosa, la biografía, ¿no? Estudiábamos a nuestros autores preferidos, sus obras, y a la vez, pues, inventábamos cosas, eso, mezclábamos realidad con ficción, pensábamos en hipótesis, en situaciones hipotéticas de qué hubiera pasado si Kafka y Baudelaire se hubieran conocido, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y dejábamos un poco volar la imaginación. Y esa fue mi primera experiencia con la escritura, ¿no? Como profesional y la verdad es que me enseñó mucho, ¿no? Ahí como que perdí un poco de miedo a escribir, el miedo ese que tenemos todas al principio, yo creo, ¿no? A escribir, ¿no? Y luego se publicó en la editorial Montesinos y la verdad es que lo recuerdo como un tiempo muy bonito, ¿no? Todo ese par de años que estuvimos escribiendo fue muy bonito, sí. Y eso me ha ¿Lo servido compartían también. lo compartían en un blog primero? ¿Puede Sí, ser? sí. Primero hicimos un blog, bueno, eso se encargaba Nacho, que era Pero yo circulaba el texto, ¿no? y Sí. yo no sabía ni casi ni que era un blog, por entonces estaba totalmente, pues eso, apartada de este mundo. Pero sí, las historias fueron surgiendo de forma muy natural. Al principio, ya te digo, fue como un juego y luego pues se hizo algo más serio y ya pues decidimos intentar publicarlo y nos salió bien, sí. Fue muy Ya. bonito todo. Qué interesante. Es posible que muchas de nosotras, yo incluida, te hayamos primero conocido por tus traducciones, por tu oficio de traductora literaria. ¿En qué momento comienzas a traducir? Como filólogo, bueno, los filólogos muchas veces la salida laboral está por el mundo de la traducción, no Sí. necesariamente, pero muchas veces. Pero digamos que al margen de esta parte laboral que todos buscamos, ¿tú en algún momento has sentido esa necesidad que he escuchado en otros traductores que tienen como un descubrimiento, un momento así como de revelación en el que sienten esa necesidad profunda, una motivación fuerte para compartir algo y dicen, es que esto lo tengo que traducir y sí o sí, tengo que como compartirlo? ¿Tú has sentido estas cosas? Sí, sí que puedo entender eso, sí que lo he sentido, pero quizá más adelante, no al principio, ¿no? Al principio yo Ajá. estaba un poco perdida, sí, acababa de estudiar filología y bueno, sí que es verdad que la traducción literaria se me presentaba como una opción, pero me parecía como una utopía, ¿no? Porque yo no conocía el mundo editorial más que como lectora, no sabía ni qué había que hacer, cómo se hacía una traductora, ¿no? Cómo se franqueaba esa barrera, ¿no? Que me parecía tan altísima eh, y imponente, ¿no? Entre yo, que era una estudiante joven y inexperta, y ese mundo editorial, ¿no? Y Uh-huh. bueno, y gracias a un editor que me conoció mira, en internet, era el principio de internet, el año 2001, que bueno, para mí fue cuando yo me empecé a acercar un poco a internet y descubrí la revista Espacio Luque, que dirigía el poeta y editor Kepa Murúa, que tenía también Ediciones Basaray, una editorial que, bueno, ya no existe, pero entonces, esto era antes del boom de las editoriales independientes en España, ¿no? Que ahora hay tantas que se dedican a rescatar autores o que publican autores contemporáneos y autoras poco conocidos, ¿no? Esto ahora que nos parece Uh-huh. tan normal y tan deseable, pues en aquellos años pues prácticamente no existía, ¿no? Era ni mucho menos como ahora. Y él, pues, era uno de los pocos editores que se arriesgaba en este sentido y se arriesgó conmigo no me conocía de nada, pero bueno, empecé a mandarle cosas y me propuso
pues eso, colaborar como traductora. Y así empecé gracias a él, a quien estaré siempre agradecida, eh, empecé a traducir primero autores belgas. Sin querer me especialicé en la literatura belga, que en España pues siempre, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Que siempre ha estado un poco por detrás de la francesa, ¿no? Todos conocemos muy bien a los franceses, pero en Bélgica también hay autores muy buenos que quizá pues les cuesta un poco más, francófonos en mi caso, ¿no? Y yo neerlandés no sé, pero así es como empecé. Y realmente, pues eso, con los años he ido sintiendo cada vez más eso que dices, ¿no? Ese placer infinito que hay en volcar un libro de un idioma a otro, que es un proceso tan creativo y a la vez tan preciso, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Esos lados del cerebro, ¿no? Que parece que tenemos, ¿no? Por un lado la creatividad y por otro la precisión, la técnica, pues eso se mezcla de una manera muy bonita en la traducción y es un trabajo que realmente pues yo con los años cada vez aprecio más y cada vez disfruto más, ¿no? También tengo más herramientas, más experiencia, ¿no? Y, y sí, realmente a veces cuando conectas con una autora es una sensación tan maravillosa, ¿no? De poder volcar en español todo lo que está diciendo y poder hacer que sus palabras lleguen a los lectores que seguramente habrá algunos, no todos, pero que lo disfruten igual que yo, ¿no? Eso es muy bonito y es una de las maravillas de este oficio, ¿no? Sí, justamente aquí quería llegar y yo creo que en nombre de toda la gente que te hemos leído, y digo te hemos leído porque hemos leído tus palabras, hemos leído tu interpretación de esas autoras que nos han conmovido tanto, te estamos muy agradecidas porque nos ha llegado directamente, yo creo que con el entusiasmo, con la sensación, con la intensidad con la que nos tenía que llegar, porque el traductor es ese intermediario, ¿no? Entre el autor, los que no los leemos en su lengua original, pues es ese intermediario que nos cuenta su versión de la historia. Al final es un poco esto. Sí. Entonces, yo tengo la sensación realmente de haber leído a las autoras de las que ahora hablaremos, pero sí tengo la sensación de haberlos leído casi en su idioma original, porque creo que me transmitiste esa emoción y es una de las razones por las que admiro muchísimo tu trabajo, que me parece que es muy delicado y poético y no es sencillo, y no lo digo solo por halagar, porque te voy a poner un ejemplo sin decir nombre, pero por ahí tuve oportunidad de leer 2 traducciones de una autora que yo tenía muchas ganas de leer, etcétera, y tuve oportunidad de leer 2 versiones. Y era una versión en la que había palabras que hacían alusión a México y que yo conocía un poco, y que cuando leí la traducción me di cuenta que había sido una traducción tan literal que había perdido la belleza, había perdido, ¿sabes?, la gracia y el sentido que realmente quería transmitir esas palabras. Entonces es un ejemplo, ¿no?, de que muchas veces si la traducción no está hecha realmente desde la complicidad entre autor y traductor, para que nosotros logramos realmente captar no la palabra literal, sino el sentido, el sentimiento, el significado, la intensidad, todo, o sea, una palabra como con todo su paquete es la que nos transmite, ¿no? Una palabra pero con todo alrededor. Entonces creo que eso es lo que tú has logrado en las traducciones que has hecho en autoras que yo creo que nos han sorprendido tanto, no solo porque no las conocíamos, porque no nos habían llegado, seguramente había algunas traducciones, me parece, por ejemplo, en el caso de Tilly Olsen, sí, creo que había alguna cosa de los años 70, 80, con los 80 me parece, que la habían publicado en España, pero todo lo de los años 80 ya no se volvió a reeditar, así que en el 2020, ¿no?, hacia el 2020, pues ya no nos habían llegado. Recientemente las vemos como si fueran una novedad porque no las conocíamos y no las habíamos leído. Justamente una de estas autoras y por la cual yo comencé a leerte fue Tilly Olsen, que lo publica Las Afueras, la editorial Las Afueras. Lo que leímos primero de ella fue este libro de Dime una adivinanza,
Sí. Y creo que también para ti ha sido como una autora importante, una autora que te ha dejado como huella, no solo como lectora y como traductora, sino también creo que a nivel personal. Eh, cuéntanos un poquito de esto, Blanca. Pues sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, primero, muchísimas gracias, que me han emocionado mucho tus palabras, de verdad, porque es lo que yo siempre pretendo, ¿no? Yo cuando traduzco, pues, como he sido tan lectora toda mi vida, pues está como una conciencia traductora y a la vez nunca pierdo de vista esa conciencia lectora, ¿no? De situarme como lectora en el texto y recibir ese texto como a mí me gustaría recibirlo, ¿no? Y eso a veces es complicado, pero, pero creo que me permite un poco, pues, eh, mejorar ese trasvase, ¿no? De una lengua a otra y, y eso, intentar siempre que la autora, el autor original llegue de la mejor manera posible a los lectores y puedan disfrutarlo. O sea que como tenemos tan pocas ocasiones los traductores de hablar con los lectores, pues ocasiones como esta, pues para mí son muy importantes y te agradezco muchísimo tus palabras, Alma. Y Es de verdad, es como lectora total, ¿eh? De fan total de las autoras, pero he llegado a las eso, autoras por ti, eso, o sea que claro, claro, o sea, es es esto. imposible, claro, es imposible mejorar un texto y claro, si tú no tienes un original bueno, pues Sí, pero he leído originales buenos, es lo que te decía, he leído original, que era muy bueno el original, porque yo había leído otras traducciones, y que había varias versiones como para comparar, ¿me entiendes? Y leí una que se quedaba en la literalidad, y yo decía, es que se claro. perdió todo, se perdió Claro, todo. claro, claro. Precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Que aparte de ser precisa y rigurosa, pues hay que ser también muy creativa, porque no se puede Muy traducir creativa. literalmente en literatura. Otra cosa es otro tipo de traducciones, pero en literatura hace falta eso, poner pues la carne en el asador, como yo digo, ¿no? He oído a otros traductores que hablan de mancharse las manos, que es una imagen muy significativa, ¿no? Hay que poner de tu parte, hay que mancharte bien las manos para que el resultado sea denso y sabroso, ¿no? Sí, fíjate que ahora que decías de la creatividad, me acordé de una anécdota una entrevista en la que Aurora Bernardes, no sé si sabes quién Sí, es hombre, Aurora, ahora. ¿no? Pero es la traductora, ¿no? Es como pues Aurora Bernardes, que era una persona, me parece, como muy modesta, y como tímida, no sé, una Sí, persona peculiar, y ella decía que cuando era muy jovencita, que se fue a vivir que se fue junto con Cortázar a vivir a París en sus primeros años, sí, pues claro, vivían de la traducción, pero realmente sin saber, ¿no? Eran muy jovencitos, inexpertos, y tenían que sacarse un dinero, y entonces pues les caía una traducción, ellos a todos decían que sí, pero ella decía, es que no sabíamos nada, y dice, yo no sabía nada, seguro que todo lo que traduje me lo inventé, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final lo que ella contaba era lo que ella entendía de eso. Pero claro. bueno, tiene sentido, porque al final ella estaba leyendo un texto y ella estaba contando esa historia a otro, ¿no? O sea, Claro. la traducción era contarle la historia a un lector. Sí, Así sí. que bueno, hay que ser suficientemente imaginativo Sí, hay que tener mucha imaginación para sí, traducir también. sí, sí, exacto, exacto. Más vale que sobre que no que falte. Sobre todo eso en literatura, ¿no? En literatura es importante y a veces pienso en el mérito que tenían los traductores antes de Internet, cuando, claro, es que se tenían que Claro, inventar por la fuerza muchísimas cosas que ahora podemos comprobar con 5 minutos de búsqueda y antes pues era pues un trabajo muchísimo más complicado y terrible en algunos casos, no me imagino. Entonces,
Sí, sí, Aurora Bernard, sí, muchas veces me he imaginado a ellos dos, ¿no? En la buhardilla de París con los gatos, ¿no? Como muchas veces Este, contaba Cortázar allí con la máquina de escribir te imaginas todo aquel y mundillo, ¿no? pasando Volviendo, frío. claro, volviendo a esto que comentaba, que te preguntaba de Tilly Sí, Olsen, ¿qué Tilly, ha significado? ha sido ¿Qué ha total. significado para ti descubrir a esta autora, traducirla? Porque luego esto tiene un poco que ver también con tu creación literaria, por eso quería comenzar por aquí. Sí, pues mira, Tilly Olsen realmente fue para mí, como tú has dicho, muy importante, porque es una autora con la que yo conecté enseguida, a la que conocía antes de que Las Afueras me propusiera esa traducción. Fueron ellos los que, Curro, en concreto, el que me llamó un día y me contó eso, ¿no? Y me propuso, perdón, traducir a Tilly Olsen. Y yo ya la conocía porque la había leído bueno, en el relato Aquí estoy planchando, en el libro Ujú. este que es tan importante, ¿no? De maternidad y creación de Mora Davey que ha publicado Alba y recientemente lo ha reeditado. Y yo, pues, unos años atrás había empezado justo a leer autoras, ¿no? Más con una obra más personal, no centrada solo en la maternidad, que sí que también, porque yo había sido madre hacía unos años y es cuando me había interesado, no solo por la maternidad, sino por las autoras, ¿no? Autoras que se salían un poco del canon o de la escritura típicamente, vamos a ponerlo entre comillas, masculina, ¿no? Y se aventuraban a escribir cosas más personales, ¿no? Más, volviendo a lo de antes, que ponían más carne en el asador, ¿no? Y se exponían, que de esto habla, por ejemplo, Jane Lazar en el último ensayo, ¿no? Ese miedo a exponerse que siempre han tenido las escritoras, ¿no? Pues a mí me interesaba por entonces ese tipo de literatura y así fue como descubrí a Tilly Olsen, ¿no? Esos relatos tan crudos y a la vez tan tan maravillosamente envolventes, ¿no? Con tantísimos matices y tan, no sé, era una escritura que no se parecía a lo que yo había leído hasta entonces. Claro, yo venía de filología, yo venía del canon, de todos los autores canónicos, Ujú. porque estudiábamos a muy pocas mujeres. Y, y claro, yo venía de eso y este tipo de literatura que nunca había leído, ¿no? Y que había tenido que esperar tanto a descubrir, ¿no? Pues me fascinó, ¿no? Entonces, Tilly Olsen sentí que escribía de una manera que apelaba a muchas cosas que las mujeres, sobre todo, no habíamos visto nunca o muy poco en literatura, ¿no? Ujú. Y por eso para mí fue tan importante. Y luego cuando ya me surgió la oportunidad de traducirla, pues no fue fácil traducir a Tilly Olsen, sobre todo porque, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez en clubs de lectura, ¿no? Ella tiene una prosa que viene mucho de su origen, ¿no? De su origen judío, de su lengua yiddish. Tenía un inglés muy muy personal, era un inglés suyo, que nadie más escribía así. Quizá Grace Paley, que le pasaba lo mismo, que tenía pues Ujú. ascendencia yiddish, era un tipo de escritura en inglés muy personal y difícil, ¿no? De transmitir todo eso, todas esas connotaciones que tenía en inglés, transmitir eso al castellano, pues era todo un reto para mí, ¿no? Y yo pues lo asumí con todo el entusiasmo, me volqué en aquel libro, en Dime una adivinanza, en aquellos 4 relatos y la verdad es que disfruté muchísimo y Curro y Magda, los editores, pues también no sé, fueron muy
también se implicaron mucho, o sea, fue un trabajo colectivo, a los tres nos hacía muchísima ilusión publicar a Tilly Olsen, estábamos súper emocionados y encima era cuando, bueno, fue la época del confinamiento, ¿no? Aunque yo En empecé, pleno confinamiento. claro, fue entonces, ¿no? Cuando todos los cuidados y el tema de eso, del mantenimiento de la vida que tan soterrado quedaba, ¿no? Por debajo de otras cosas a las que siempre se da más importancia y no hay cosa más importante que esa, ¿no? Pues era todo como muy emocionante, ¿no? Y fueron unos meses muy bonitos, sí, los de Tilly Olsen. Para tu labor en general de traductora, pero en especial con autoras como Tilly Olsen, qué tan importante es, digamos, conocer a la autora a nivel de investigación, de conocerla como más a fondo para poder entenderla y traducirla? ¿Es importante, Blanca, en tu labor? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Porque... Porque al final tengo la impresión que se ha de hacer también investigación, o yo esto me lo Sí. tomo muy en serio. Sí que es verdad que es importante conocer a la autora, que es importante, pero yo tampoco quiero darle muchísima importancia, ¿no? Porque, a ver, quizá vuelvo a lo mismo, que quizá por formación, ¿no? El texto es el que tiene la última palabra para mí. Ujú. Entonces, todo lo que podamos saber del autor, de su vida, de sus circunstancias, de su ideología, de todo eso, pues es información que nos viene muy bien y son extras que podemos, herramientas que nos pueden facilitar, ¿no? Ese proceso de traducción. Pero yo creo que lo importante es el texto y también fiarnos un poco de nuestra intuición, ¿no? Como traductores y lectores, cuando Ujú. de lo que el texto nos dice, de lo que transmite el texto, entonces, para esto, claro, hay que hacer una lectura muy atenta y la traducción en realidad es la mejor lectura que existe, ¿no? La lectura más completa que yo puedo hacer de un texto es traducirlo a mi lengua, ¿no? Al español en este caso, porque es cuando todas las costuras se descubren un poquito y entonces vas viendo poco a poco, vas desilvanando y vas viendo todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Y eso es muy Ujú. bonito. Y por supuesto, pues lo que tú dices, cuanto más sepamos sobre la autora, mejor podremos desilvanar el texto para luego poder reconstruirlo y hacer algo equiparable, ¿no? Con toda nuestra Ya. modestia, pero algo digno del original, sí. Antes de hablar un poquito sobre ti como autora, una pregunta y una curiosidad. Sí. ¿Has hecho alguna locura por encontrar el significado de alguna palabra? ¿Hasta qué límites has llegado por encontrar una palabra? Uy, locura, uy. No sé, de esas cosas un poco que dices tú, pero por encontrar esta palabra, lo que he hecho. Hoy, bueno, sí, muchas búsquedas en internet. Yo, como te he dicho antes, ya cuando justo empecé a traducir cuando empezaba Google, ¿no? Menos mal, porque es que si no antes, no sé cómo me las hubiera apañado. Pues, pero así locuras, no sé muy bien. Locura quiero decir una cosa así un poco estrafalaria, no, no, no. Bueno, bueno, yo es que soy muy rata de biblioteca. He consultado cosas, Bueno, por ejemplo. he preguntado a amigas bueno, concretamente a mi amiga Kim, que es estadounidense y siempre que tengo alguna duda así recurro a ella y ella la verdad es que es traductora al revés, ¿no? Del español al inglés y nos ayudamos mutuamente y Ah, en muy este bien. sentido la colaboración, ¿no? Con otras personas es muy importante. O, por ejemplo, también me han tocado muchos libros, así por casualidad, pero desde que empecé, ¿no?
no sé si es que los atraigo, pero yo no tengo, no soy muy de plantas, pero es que me han tocado muchísimos libros sobre botánica, sobre naturaleza, sobre pues eso, gente que cultiva un jardín, que cultiva un huerto. Entonces, cuando me salía algo así, pues siempre iba a mi padre, ¿no? Que mi padre es, bueno, tiene un huerto y siempre me ha ayudado mucho en eso, ¿no? Bueno, ¿ves? Sí, o preguntando a la gente, ¿no? A mi abuela cuando vivía, ahora ya no, pero así cuando me tocaba algo arcaico, ¿no? Ella, pues le Bueno, preguntaba a ella. Sí, cosas así. Eso, pero claro, locuras, no. pues ahora mismo no se me ocurre ninguna. No, era una curiosidad porque a veces he escuchado por ahí cosas, digo, Ah, sí, a lo que se llega, pues sí, alguna cosa, sí. sí, Y, pues no sé. y hoy leía un artículo de una amiga que los invito a que la sigan, que se llama Zulma Sierra, una periodista colombiana que vive en Barcelona y tiene una colaboración y siempre está escribiendo. Yo ya hablaba sobre las palabras y con una palabra está empezando a hilar unas historias y me pareció muy interesante y pensé, mira, qué casualidad, hoy que voy a hablar de palabras con Blanca. Ah, Y me pareció muy interesante, por eso le estaba dando vueltas, porque una palabra te lleva como a cosas a veces, sí, ¿no? sí, sí. Sí, era un poco por ahí. Bueno, vamos así un poquito justos de tiempo. Quiero Ah, tener tiempo para hablar sobre tus textos. Tu primera novela, bueno, no sé si era tu primera novela, pero tu novela sobre sí. encender las luces, las voces, que es la que tengo por aquí, que son la que he leído, encender las voces. Es una novela que es, digamos que un viaje vital, ¿no? Un viaje iniciático de un personaje femenino, que no diremos gran cosa porque las invitamos a que lo lean, pero es una chica que estudia medicina y que en algún momento decide que ese no es su camino, ¿no? Y entonces la literatura la lleva, la ilumina o le va iluminando como el camino para encontrar cosas, encontrar o encontrarse, ¿no? A ella misma a través de la literatura. Tengo la impresión también por algunas cosas que tú has comentado que en la cultura en general la literatura cambia, la cultura en general cambia vidas, la literatura también, ¿no? La literatura muchas veces no es que nos cambie, pero es que cuando leemos algo, cuando salimos de esa lectura, no salimos indemnes, no salimos como Mm, entramos. O sea, exacto. algo nos pasa por ahí. Sí. Y ese momento que algo nos toca, algo nos mueve, algo nos hace pensar, algo se nos remueve por dentro, hace que salgamos de ese libro con otra mirada o que nos planteemos otras cosas. Y Mm, creo que eso es algo de lo que tú planteas en esta novela. No sé si, sí. cómo la ideaste, cómo la construiste, cuéntanos un poquito. Uf, pues sí, yo justamente fue a partir de ahí, ¿no? Yo siempre he sido muy consciente, ¿no? Del poder que han ejercido sobre mí los libros, ¿no? Quizá porque siempre he sido una persona, pues, solitaria, que sí, muy volcada en la lectura, ¿no? Desde pequeña siempre me gustaba mucho leer y me metía mucho en los libros, entonces tenía como dos vidas, ¿no? La vida real y la otra vida que era en los libros, ¿no? Y no sé por qué, pero siempre he sido muy consciente de eso, ¿no? Y sé que mi vida hubiera sido muy distinta o yo hubiera sido muy distinta si no hubiera tenido ese acceso, que bueno, que tampoco ha sido un acceso especial, simplemente que desde pequeña pues decidí que gran parte de mi tiempo libre pues lo iba a pasar leyendo, ¿no? Y eso pues me ha llevado a tomar decisiones, a juntarme con cierto tipo de gente, ¿no? Dentro de esa condición de solitaria, ¿no? Que Mm. siempre he tenido, pero eh, bueno, me ha llevado por unos caminos que al final pues me han hecho así lo que soy ahora, ¿no? Y cuando miro atrás pues veo que en realidad la literatura pues me ha salvado muchas veces de muchas cosas, ¿no? Me ha salvado en el buen sentido, ¿no? Que si no fuera por los libros
yo no me imagino la vida sin los libros, ¿no? Que es algo que creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que no, creo que podría vivir sin escribir, pero sin leer no podría vivir sin leer. Entonces, pues fue un modesto homenaje, ¿no? A lo importante que ha sido para mí la literatura en mi vida, ¿no? Con una serie, bueno, son 6 libros los que fundamentalmente aparecen en esa novela, ¿no? Que bueno, que elegí porque me gustaban y también porque bueno, pues porque fui construyendo la historia, es una historia que fui armando poco a poco, ¿no? Y entonces, pues quería sobre todo mostrar con esa mezcla, ¿no? Entre ficción y realidad, cómo nos influyen los libros, lo que tú decías, cómo las historias que leemos se quedan con nosotras y a veces, aunque sea de forma inconsciente, pues nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos acompañan y ese fue un poco el propósito del libro, ¿no? Ver un poco que la literatura al final pues siempre nos acaba salvando y que siempre la tendremos. Cuando todo lo demás nos falla, pues la literatura siempre está ahí. La literatura siempre está ahí. De hecho, si no me falla la memoria, empiezas con Elena Garro, ¿no? Sí, El primer libro sí, que le toca ahí el corazón a sí, esta chica, sí. ahora he olvidado Los recuerdos del porvenir. Los recuerdos Los del recuerdos del porvenir. porvenir, Sí, de Elena Garro, ¿no? sí, sí, fue una Que vaya libro más potente. Bueno, tú, claro, ¿no? ¿Tú cuándo conociste a Elena Garro? ¿Cuándo? Fíjate que yo estaría tal vez acabando el bachillerato, pero la conocí en teatro. Yo hice teatro muchos años y en el grupo de teatro se montó una obra de Elena Garro, que era El Árbol, que a mí me tocó y me dejó, me trastocó por completo. Esta obra a mí me dejó muy tocada. Sí. Yo ni siquiera, en aquel momento ni siquiera sabía que era parte de un libro de cuentos ni nada, solamente leímos el texto, luego ya sobre la marcha fui leyendo otras cosas, pero esta obra en especial para mí significó algo muy importante, porque es un texto, es un diálogo entre dos mujeres Ajá. de clase alta, clase baja, pues, se habla de la violencia, se habla del machismo, se habla de muchas cosas y las mujeres pues están como dialogando, no se entienden, no se comprenden, pero al fin están como ahí juntas por alguna circunstancia y en ese diálogo haces como un recorrido por las vidas tan difíciles que tienen que superar, ¿no? Esas mujeres en un entorno que no siempre es amable con ellas. Ujú. Y al final ambas son fuertes a su manera, ambas han sobrevivido a su manera, ambas tienen sus razones a su manera, en fin. Y son Ah, como dos personajes que se contraponen, sí. sí, Y sí. yo debí haber estado a finales del bachillerato o así. Bueno, pues yo no descubrí a Elena Garro hasta ya cuando te decía, cuando ya me puse a investigar autoras, ya tendría pues unos 30 años o más, ¿no? Y habiendo estudiado filología hispánica, nunca nadie me enseñó la obra de Elena Garro. Pero Entonces, es que esto pasa muchísimo, creo que lo habíamos comentado. claro, me Desde el parece. lado de la historia o de la literatura, es que no conocemos autoras, pintoras. Hasta ahora yo reciente, todo el tiempo me estoy sorprendiendo de todo lo que voy conociendo todos los Sí, días. Es impresionante. sí, sí, pues a mí la historia de Elena Garro, cuando la descubrí, es que me pareció tan injusta su vida, ¿no? Y cómo había quedado arrinconada esa literatura. ¿Por qué yo había estudiado la obra de Rulfo, ¿no? ¿Por qué había estudiado a Octavio Paz? ¿Y por qué nadie me había dicho nunca leer Los recuerdos del porvenir, ¿no? Y, y bueno, sí, quise empezar con ella porque, bueno, me fascinó ese libro, lo recomiendo aquí a todos, de verdad, tenéis que... Quien no Es que conozca Los recuerdos del porvenir, bueno, y toda su obra, luego he seguido leyéndola, pero claro, esa fue la primera obra y me tocó muchísimo bueno, no la olvido, ¿no? No olvido uh -huh, ese uh -huh. pueblo
esos hermanos, no sé, es un ambiente terrible y precioso, ¿no? El que cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? Y bueno, para mí desde entonces es una autora que la llevo muy cerca y quise empezar con ella así, a modo un poco de homenaje. Ya. Bueno, sí, muy, muy intensa, muy intensa. Luego, bueno, tu segunda novela, que es La Cascada, que has publicado el año pasado con Cicelia Ediciones. Sí, sí, Cicelia Ediciones se llama, ¿no? Sí. Que creo que abordas personajes, a diferencia de Encender las Voces, aquí abordas personajes como desde más adentro. Tengo esa sensación que te fuiste como más adentro de los sentimientos de los personajes, como que penetraste un poco más, y tu voz narrativa creo que la construyes de una manera que nos permite percibir o estar como más de cerca de los personajes y intuir un poco más todo lo que encierran y esos silencios que tienen mucho significado. Es decir, encontramos a un personaje central que es una mujer que estudia arte, que estudió arte y que en algún momento también pues decide o toma la decisión o se ve como empujada, ¿no? Por las influencias externas a dejar esa carrera, esa vocación, esa vocación de pintar y se dedica a otras cosas que no tienen nada que ver, pero es que es infeliz, porque a veces lo dejas y no pasa nada, pero es que ella es infeliz. En algún momento la maternidad logra como llenar ese vacío, pero luego nos planteas la pérdida de ese hijo y ahí es donde como que todo explota y la historia nos lleva a conocer al personaje desde otros aristas, desde otros puntos. Exploras, por tanto, la violencia, el vacío, la soledad, la pérdida, el abandono, pero también todas esas sensaciones con las que el personaje se encuentra y no sabe cómo manejar, ¿no? Hay como un vacío muy profundo que no sabe cómo llenar. Es una historia que la verdad es que me tocó muy de cerca porque hay muchos casos a mi alrededor, conozco muchísimos casos, y yo creo que nos pasa a todo el mundo. Sí. Hay muchos casos de mujeres que están pasando o han pasado por situaciones muy semejantes. Esa violencia pasiva, no todo es, digamos, una violencia física, pero es que la violencia pasiva lastima y hunde, no sé si más, porque he visto mujeres y conozco muchas mujeres y desafortunadamente las tengo muy cerca. Quiero decir que me tocan el corazón directamente, que pasan por estas situaciones y que esa violencia pasiva las ha dejado sin autoestima y les ha costado muchísimo trabajo salir adelante. Así que cuando iba leyendo el personaje, de pronto la novela, de pronto me sentía muy cercana al personaje y tenía que ir parando en la lectura porque ya te digo que sí que me tocó. Me parece que además lo planteas de una manera pues muy respetuosa y muy poética y es un texto realmente hermoso, ¿no? Con todo y que los temas son difíciles, creo que tienes la delicadeza para hablarnos como con mucho respeto y desde un punto de vista intentando como no lastimar, ¿no? Porque al final las personas que están pasando por esa situación están muy lastimadas y hay que tener como el tacto para hablar de ello y creo que tú lo logras con tu texto. Logras abordar ese tema, nos lo planteas, pero lo haces como con mucho respeto, con poesía. Muchas gracias, Alma. Hoy me estás emocionando. Sí, Esto es verdad, eso es lo que sentí, Blanca, eso es lo que sentí. Sí, para mí también era importante, ¿no? Hablar de todo eso. Hay muchos temas en la novela, es verdad. Yo quería explorar un poco los límites de lo que llamamos violencia, ¿no? Que es una cosa tan difusa, ¿no? O relación tóxica entre un hombre y una mujer, ¿no? En este caso, y cómo eso, además, se complica con la maternidad, ¿no? Ese triángulo tan difícil, ¿no? Entre padre, madre, hijo. Y por otro lado, toda esa corriente, ¿no? De la vida que te va llevando muchas veces lo que decías, por unos derroteros que tú en realidad pues luego te paras, miras atrás y ves que no has elegido, ¿no? Que simplemente te dejaste llevar
y que muchas veces las mujeres, pues eso, no nos atrevemos a plantar cara a la situación, no nos atrevemos a protestar, a ponernos firmes y a lanzarnos al vacío, ¿no? Con ese síndrome de la impostora que nos hacen, nos inculcan, ¿no? En general, ahora estoy hablando en general porque yo también veo que es una cosa que nos pasa a muchas y que tenemos que superar poco a poco. Quizá yo, bueno, no sé si soy muy optimista respecto a las próximas generaciones, pero creo que hay que serlo, ¿no? Que nunca tenemos que dejar de protestar y por eso estos libros, como los de Tilly Olsen, Jane Lazar, son tan importantes porque leyéndolos nos sentimos apeladas en cosas que realmente son importantes para nosotros, que conforman nuestro día a día, nuestra salud, nuestras opciones vitales, ¿no? Entonces, con estos libros presentes, creo que tenemos muchas más herramientas para poder elegir nuestra vida, para poder plantarnos cuando hace falta y sacar valor, ese valor que a veces te va quitando la vida, ¿no? Te va mermando tu autoconfianza, tus ganas de hacer cosas por ti misma, ¿no? Y es eso, hace falta muchísima energía que a veces no tenemos, muchas veces no tenemos y simplemente pues nos dejamos llevar, ¿no? Y todos esos temas son los que yo quería plantear en La Cascada y quería explorar, sí, de una manera poética y tampoco cayendo en el dramatismo o en el nihilismo, ¿no? No es ese mi estilo, porque como te he dicho antes, para mí siempre, por muy mal que me haya ido en la vida, siempre ha estado ahí la literatura, ¿no? Para salvarme, ¿no? Entonces, creo que debemos aferrarnos, en primer lugar, a nuestra creatividad, ¿no? Todas somos personas muy creativas y a veces simplemente explorando en nuestro interior podemos sacar muchísimas cosas que ni sospechamos que tenemos y que nos pueden ayudar a hacernos fuertes, ¿no? Y todo eso, pues sí, es lo que yo me parecía importante. Sentí la necesidad en ese momento de hablar de todo eso, ¿no? Y también fue un poco duro, pero bueno, es un esfuerzo que tenía que hacer y bueno, y al final pues salió esa historia. Sí, yo, bueno, la verdad es que ya te digo, me conmovió muchísimo, me gustaron mucho los personajes, cómo los construiste, ¿no? Cada uno con un final que se intuye al principio, pero la verdad sí que me descolocó bastante. Cuando armas como toda la historia, me descolocó, la verdad es que sí, no voy a decir nada porque espero que la lean, pero me gustó mucho. Yo siempre los finales, ¿no? Es como, siempre tengo la impresión que es muy difícil construirlos y Sí. creo que lo haces, ¿no? Es muy difícil y lo haces estupendamente. Algo que te quería preguntar es, a ver, había alguna cosa por aquí. Um, sobre la novela y es que en la novela también una de las cosas que me conmovió mucho es que, bueno, a partir del personaje femenino, uh, las mujeres que pasan por estas situaciones es muy fácil que se diluyan, que desaparezcan, ¿no? Que se vuelvan como invisibles delante de los demás y da la impresión que no está pasando nada porque es como si como si no estuvieran ahí y entonces no, ellas mismas al no percibirse, al no observarse, tampoco son capaces de pedir ayuda, no son, Uh-huh. ¿sabes? Pues esa invisibilidad hace que ellas mismas autodesaparezcan, no sé cómo decirlo. Sí, Y sí, al sí, sí. final creo que una de esas, de lo que tú planteas es que tienen que encontrar en algún lugar tienen que encontrar como esa fuerza personal, esa fuerza interior que les ayude al menos a pedir ayuda, porque esa es una parte fundamental. Este personaje lo vemos tan desvalido, tan solitario, ¿no? Su madre está muy lejos o su pequeño entorno familiar está tan lejos de ella, no tiene amigos porque se fue
pues eso se fue invisibilizando y se fue haciendo su mundo tan pequeñito que no tiene como de dónde asirse, dónde apoyarse. Y esa Sí, invisibilidad es algo que también, de lo que hablas bastante en todo el transcurso de la novela y que a mí me conmovió muchísimo porque desafortunadamente esa es una de las partes más difíciles, cuando no es algo físico que las ves físicamente lastimada para que alguien la sacude y le digas, oye, ¿qué te pasa? Sino sí, que parece que no está pasando nada, pero es que está pasando todo, al contrario, está pasando todo desde la invisibilidad, desde el silencio. exacto. Y, y bueno, sí, creo que lo explicas muy bien en la novela. Sí. Sí, sí, es verdad. A mí yo quería mostrar un poco cómo las relaciones, eh, cuando ya somos adultos, las relaciones que establecemos es muy fácil que se conviertan en relaciones superficiales si nosotras no las cuidamos, ¿no? Es muy fácil, pues eso, dejar de hablar de lo que realmente te pasa, de tus dudas, de tus miedos, ¿no? Dejar de hablar de eso para hablar de cosas más convencionales, de lo que en general la gente espera que respondas cuando te preguntan qué tal estás, simplemente, ¿no? Uh -huh. Eh, y es muy fácil caer en eso, ¿no? Bueno, en lo cómodo, en lo fácil, en ese silencio, ¿no? Que como charla hueca que, que se instaura cuando no hacemos un esfuerzo por realmente abrirnos, exponernos, por mucha vergüenza o por mucho miedo que podamos llegar a sentir. Creo que es importante que las mujeres cuidemos nuestras relaciones con otras mujeres y en concreto el personaje de La Cascada, Natalie, es una madre reciente, ¿no? Entonces es una época especialmente vulnerable para las mujeres, ¿no? Que tenemos que estar volcadas en nuestras criaturas que nos necesitan, que son muy demandantes y tendemos a olvidarnos de nosotras mismas, ¿no? Y a veces, pues sí, hace falta algo muy terrible o una sacudida brutal en nuestras vidas para que empecemos a mirar en nuestro interior y dejemos de mirar, ¿no? a los demás, a qué necesitan los demás y empecemos a mirar realmente con total honestidad, que a veces cuesta mucho, qué necesitamos nosotras, qué queremos nosotras, de dónde sale ese miedo, esa vergüenza, ese temor a no estar a la altura, ¿no? La protagonista, eh, aunque no tiene un entorno manifiestamente hostil ni de su pareja ni de su familia, por ejemplo, no tiene una familia pues especialmente pues no se lleva mal ni con su madre, ni con su padre, ni con su hermana, pero no consigue traspasar ese muro, ¿no? Y ponerse a hablar de sus sentimientos, ¿no? De sus emociones tan porque le da vergüenza o porque le tiene miedo, porque no tiene fuerzas, ¿no? Porque si lo digo, pues luego hay que hacer algo, ¿no? En consecuencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso creo que es muy importante, ¿no? Y que tenemos que luchar para sacar fuerzas y que la única manera es eso, estar unidas y ser honestas con nosotras mismas y con las demás. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No veo por aquí que haya preguntas. Por aquí había un comentario de Alicia Ferrer del Deo Libros, que hace unas reseñas fantásticas y que es de la familia Inexplicable, de la librería La Inexplicable. Y ella, bueno, te felicita por la traducción que has hecho de Tilly Olsen, que es como te conocimos justamente en el Club de Lectura Donas Inexplicables, que le gustó mucho. No sé si alguien tiene por aquí algún comentario, si, bueno, dejamos un minutito por si quieren comentar algo. Recordarles que esto último que estamos hablando es de la novela de Blanca Gago, La Cascada, publicada por Cicelia Ediciones. Les recomendamos realmente la lectura. Ya ven que hay muchas cosas que como mujeres nos tocan, seamos o no madres. Creo que como hijas, como personas, como amigas, todas que tenemos en nuestro entorno, pues personas que pasan o han pasado por situaciones así.
y pues es algo que tenemos muy, muy cercano. Decirles también que pueden leer a Blanca en las traducciones que ha hecho para la editorial Las Afueras, de Tilly Olsen, de Jen Lazar, y algunas otras traducciones que ha hecho. Y bueno, dice que por aquí Pilar nos dice que tienes razón, que se acaba cayendo en los convencionalismos. Y bueno, Alicia Ferrer de Deo Libros, felicitaciones. Y bueno, que hay que leer a Blanca, Gracias. claro que hay que leer a Blanca. Se nos ha ido volando el tiempo, Blanca. Sí, sí. Estoy muy agradecida de que nos hayas dedicado estos minutos a charlar con nosotros, a hablarnos de estas mujeres, de tu experiencia como traductora. Y una vez más, de verdad, te lo digo de corazón, muchísimas gracias no por la profesionalidad solamente, sino por el respeto que tienes con la palabra, pero también por la emoción que transmites en tus traducciones y por la sensibilidad con la que nos haces llegar los textos de esas autoras que no conocíamos y que vale la pena que leamos, y que gracias a ti ahí las tenemos ahora en castellano. Muchísimas gracias a ti, Alma, por esta labor que haces tan maravillosa, y de verdad es un placer siempre hablar contigo, y muchísimas gracias por este espacio y por darme voz. Y nada, y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Seguro nos veremos muy pronto. Mira, aquí un saludo de nuestra amiga Antonia, de ¡Ay, Mirada Antonia! Atenta, Antonia de Librerío de La Plata, gran amiga, que sabemos que es una entusiasta lectora de Tilly Olsen, de Jen Lazar, y en general una entusiasta lectora que siempre también tiene excelentes recomendaciones. Sí, es Gracias, Antonia. Una persona maravillosa, Antonia, de verdad, un abrazo. Le queremos muchísimo también, Antonia. Sí. Pues gracias a todos por esta sesión, por acompañarnos, y nos vemos muy pronto en otra nueva sesión de Otras Miradas. Gracias a todos, gracias Blanca, un gran abrazo. Gracias, Alma.